sueldos es el Estado, digamos. Bueno, por eso estamos consultando a nuestro querido amigo el doctor Daniel Artana. Daniel, buen día, un abrazo. Buen día, ¿cómo les va? Bueno, estamos intentando. Estamos muy bien, no sé vos. Están menos derretidos que los glaciares, digamos. Sí. Habrá que entregar un par de glaciares, ¿no es cierto? Y más que entregar, lo que había que haber hecho era pensar en su momento que era lo más conveniente, ¿no? Pero bueno, eso por ahí es pedirle demasiado a la política argentina. Nosotros tuvimos una legendaria conversación con el señor Rachid, funcionario de la provincia de Buenos Aires, que argumentó que Argentina no acordaba con Pfizer porque Pfizer pedía a cambio directamente la soberanía nacional, y pedía que entregáramos los glaciares. ¿Y qué más dijo? Algo más había que entregar, ¿no? No me acuerdo bien lo que dijo, los glaciares sí lo leí, pero además recordemos el discurso de la vicepresidenta donde dijo que diversificaban comprando la vacuna rusa y la vacuna china. La vacuna china aparentemente requiere más dosis de la que por ahí se calculaba, o sea, no fue tan buena como otras, pero eso no te quita de que vos tenías que haberte diversificado, ¿no? Acá se apostó demasiado a AstraZeneca y a la Sputnik, y desafortunadamente las dos han tenido problemas de producción. Otros países fueron más vivos o más previsores y arreglaron como varios laboratorios, ¿no? O sea, eso fue un poco lo que les permite liderar la campaña de vacunación. Pero bueno, ¿qué va a ser? Bueno, te preguntaba cuáles elementos crees que confluyen para explicar al menos lo que pasó estos días. Veremos si esto se acentúa o se atenúa respecto de la suba del dólar, que siempre es un termómetro, digamos, ¿no? Mira, yo creo que un poco lo que ustedes estaban conversando ahí con Willy, todos esos factores influyen. Después yo creo que a la larga lo que prima es la expectativa, es la expectativa de que por ahí va a haber un cambio en esa tendencia hacia la moderación en la emisión monetaria que tuvimos desde octubre para acá, cuando el gobierno pareció encolumnarse detrás del equipo económico y se empezó a emitir menos, y eso contribuyó a que el tipo de cambio bajara de niveles de casi 200 a los niveles de 140 y algo que teníamos hace unos días atrás. Todas las razones que vos mencionás, desde el no acuerdo con el fondo, la falta de confianza que genera una visión, yo te diría, atrasada para ser benévolo, de que hay que frenar la inflación a costa de controles. En definitiva, todo eso, junto con el tema de una mayor expectativa de emisión por la pandemia y por la cuestión electoral, me parece que explican un poco esta anticipación. Recordemos que el mercado cambiario siempre se anticipa. Después, obviamente, si uno revierte esto, puede volver a tener una baja en las cotizaciones, como de hecho vimos. Pero me parece que lo que el mercado está esperando es que el gobierno se va a volver a equivocar, va a insistir con el error. ¿Te acordás que el año pasado, la emisión no iba a generar problemas? Bueno, generó problemas. En algún momento reaccionaron y ahora me parece que se espera de que vayan otra vez para el camino equivocado, ¿no? Correcto. Allí Daniel, eventualmente el gobierno podría decir este año, bueno, para no cometer ese error y para que no siga aumentando la inflación, y bueno, hay que aumentar los recursos. Entonces aumentan las retenciones, se está discutiendo un aumento. Ya han hecho eso, ¿no? Recordemos que antes de la pandemia este gobierno lo primero que hizo apenas asumió fue subir impuestos. Claro. Puso el impuesto país, subió retenciones, subió bienes personales, y después con la pandemia volvieron a subir impuestos, en este caso permitiéndole a las provincias que dieran marcha atrás en las rebajas que habían hecho, o en algunas de las rebajas que habían hecho en el impuesto a los ingresos brutos. Pero bueno, y después el impuesto a las grandes fortunas, ¿no es cierto? O sea, acá lo que nunca falta en la Argentina son suba de impuestos. Eso es como que los distintos gobiernos, en general, con algunas excepciones, se han empecinado en resolver el problema del déficit vía suba de impuestos, y no lo han logrado, porque en definitiva después siempre te termina financiando con deuda o con emisión. Está ese riesgo también. Ahora, yo creo que acá el problema es que, independientemente de eso, de que se decidan subir algún impuesto, el gobierno no tiene los recursos como para hacer, si tiene que ir a un cierre más fuerte de la economía, no tiene los recursos, o sea, los puede usar, va a volver a emitir, y si vuelve a emitir volveremos a tener una situación de aumento en la brecha cambiaria y de mantener una inflación muy alta también en los próximos meses. Este es el problema de no tener espacio, que era lo que vos decías, Willy, sobre Perú.
O sea, en estas circunstancias, ¿qué es lo que han hecho los países que están más ordenados en el mundo? Colocan deuda. Nosotros no hacemos eso. Reestructuramos la deuda y ¿vos para qué reestructurás una deuda? Para poder volver a acceder al mercado, para refinanciar el capital. Acá obviamente en eso fracasamos, con lo cual fue una reestructuración de la deuda bastante mal hecha. Salió mal, digamos, no sé si estuvo mal pensada, pero salió mal. Entonces eso te acota el margen de acción. Entonces, ¿qué te queda? Subir impuestos, que en una pandemia es una mala decisión, o darle la maquinita, o sentarte a hacer una reestructuración del gasto que no haces en tiempos normales, mucho menos la van a hacer en un tiempo de pandemia, en un gobierno que no cree que haya un problema en el gasto público. Entonces, en realidad yo creo que ahí está el centro del problema. Vos fíjate que, claro, en el presupuesto el gasto COVID es 0 de aumento, y el gasto de obra pública 120% de aumento. Eso es lo que dice el presupuesto. Sí, pero por eso vos lo que tenés es una situación donde se esperaba que para esta época la pandemia iba a estar más o menos superada, lo cual suponía que hubieras acertado en lograr la cantidad de vacunas que se prometieron a finales del año pasado o a principios de este año de las máximas autoridades del gobierno. Bueno, eso te salió mal. Vino lamentablemente esta segunda ola y la economía está más débil, y obviamente eso genera esta inestabilidad, esta percepción de que vamos a volver a entrar en problemas. Claro. Daniel, la semana pasada o el viernes pasado comentó Marcelo Bonelli en su artículo de Clarín del día viernes habitual que el gobierno, y particularmente entiendo que el ministro Guzmán, responsabilizaba a los economistas que como consecuencia de su pronóstico de inflación estaban generando inflación, ¿no? Y bueno, yo no sé si lo dijo Guzmán. Sería, llamativo que una persona que tiene una formación académica bastante sólida diga semejante pavada, ¿no? Porque, si el problema fuera ese, yo te lo digo, ¿sabes cómo se resuelve? Muy fácil. Que el ministro se junte con todos los economistas que participan en el REM y trate de convencerlos con argumentos de que su programa económico es lo suficientemente sólido y cuenta con el suficiente respaldo político para lograr una inflación de 29%. Claro, le contamos a la gente, perdón, Daniel, que el REM es este relevamiento de expectativas que hace el Banco Central. Es lo que el Banco Central hace una encuesta entre los distintos economistas, cuáles son sus proyecciones en un montón de variables. Entonces sería fácil de arreglar. Yo ni siquiera sé si tienen esas reuniones con economistas. Entonces, si el problema fuera así, trata de convencer a los que supuestamente generan esto. En el fondo es una gran pavada, porque el REM a veces está por abajo, como ha pasado en el último mes de marzo, a veces está por arriba. Lo que está claro es que no estaba no había prácticamente nadie que pensara que iba a ser 29% la inflación, por un montón de razones. Y lamentablemente la inflación ha venido muy alta en la primera parte del año. Entonces, en lugar de reconocer el ministro que se equivocó en su proyección de inflación, hace lo que hace habitualmente el kirchnerismo, que es buscar echarle la culpa de sus errores a otro. Y eso no te resuelve el problema. O sea, podrás echarle la culpa a los economistas, se la echaste a los empresarios todo el tiempo, capaz que mañana se la echan a los sindicalistas, capaz que mañana se la echan a los periodistas, como han hecho muchas veces, y el tema es buscar el culpable, no resolver el problema. Y todos sabemos que los problemas hay que resolverlos. A la gente, a los gobiernos los votan para resolver los problemas, no para echarle culpas a otros actores de la sociedad de los errores que pueda tener el gobierno. Entonces hay un problema de error en la gestión, y bueno, hubo errores, y esos errores se pagaron con una inflación más alta. Una última de Willy, Daniel. Dale. Sí, bueno, básicamente hemos visto que se está frenando el rebote, digamos, de esa recuperación que habíamos visto. En febrero el dato del EMAE, en marzo el dato de producción industrial de Ferreres. ¿Qué crees que puede pasar con la actividad económica y el consumo y la activación, digamos? Vos tenés una situación externa excepcionalmente favorable para la Argentina, por el precio de la soja y de otras commodities, y tenés hay dos problemas que generan una alta incertidumbre. Uno es, obviamente, la segunda ola de la pandemia, que obviamente es lo que condiciona a todos. Si uno va a un cierre cada vez más intrusivo, la economía va a sufrir, aunque no volvamos a lo que fue el año pasado. Y el segundo es, que yo ya ni sé cuál es peor, el ruido que te mete el gobierno. El gobierno, en lugar de aprovechar una circunstancia externa excepcional para ayudar a la recuperación de la economía, hace todo lo posible por bloquear la recuperación de la economía con estas cosas que hablábamos antes. Entonces tenés la segunda ola,
que ha venido en un montón de países y que la tenías que resolver con la vacunación, y eso está demorado, y en la medida en que tengamos algunas semanas de restricciones, aunque no sean totales, obviamente va a haber parte de la actividad económica que va a sufrir, y eso va a impactar. Nosotros, de hecho, sabemos que la economía va a mostrar un número positivo este año, pero el efecto arrastre, hoy, con esta segunda ola, es difícil ver algo más que el efecto arrastre. Es decir, el 7% que yo lo he hablado con ustedes, que parecía posible, que hablaba el equipo económico hace unos días atrás o unas semanas atrás, antes de esta segunda ola, hoy parece más difícil de lograr. Pero además, obviamente, que si vos tuvieras, o sea, que estemos discutiendo estas cosas con la soja a $550, eso te refleja la incapacidad de este gobierno para resolver cuestiones básicas del funcionamiento de la economía. Claro. Bueno, el doctor Artana con nosotros. Daniel, que tengas Abrazo un lindo día. Gracias por gracias por tu análisis esta mañana. Un abrazo enorme. Chao, el doctor Artana.